Bueno, el tema nuevo que tenemos que ver ahora sería ver efectivamente el nacimiento de la filosofía y quiénes fueron los primeros filósofos. En Grecia, la filosofía está directamente asociada, el nacimiento de la filosofía está directamente asociado a su contexto histórico. Voy a decir algunas palabras sobre eso. Y después vamos a ver lo que fue como una primera escuela de filósofos que se llaman los jónicos. Eh, y entonces vamos a dividir la explicación de los jónicos en varias partes. Voy a explicar primero, como les dije, mínimamente ese contexto histórico. Y después vamos a ver una introducción a los jónicos, que yo voy a llamar una introducción histórica, que es ubicarlos en la historia y en la geografía. Después voy a hacer una introducción filosófica, es decir, de qué inquietudes filosóficas surgieron estos primeros jónicos, estos primeros filósofos, que son Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Y después vamos a empezar a ver una, digamos, cada uno de ellos. Vamos a ver en un bloque a Tales, que fue el primero, después vamos a ver a Anaximandro y después vamos a ver a Anaxímenes, que son los primeros filósofos que nacieron en Grecia. Hay otra escuela que nace en otra región de Grecia, que es la escuela de los pitagóricos, que sería algo contemporánea también de estos jónicos, pero no la vamos a ver. Bien, entonces, una primera cosa que sí me parece importante entender, para entender dónde surge la filosofía, por qué aparece la filosofía, es entender que eh, la filosofía aparece como un cambio de perspectiva en lo que es el saber, ¿no? Previamente, como hemos estado viendo, el saber era el mito, ¿no? El saber religioso. Y eso se corresponde con un tipo de sociedad en donde el saber y sobre todo la ley forman parte de lo excepcional, ¿no? Y de aquello que es un privilegio de algunos pocos. A partir del siglo VIII en Grecia empieza a configurarse un nuevo orden social que es lo que se conoce como la polis griega. La polis. Polis es un término griego que en su traducción como literal sería ciudad, ¿no? A veces también se la puede encontrar como ciudad-estado, traducida así como ciudad-estado. La verdad que no es ni una ciudad ni una ciudad-estado, ¿no? Por eso yo voy a preferir dejar el término griego polis y en todo caso les explico mínimamente qué era esa sociedad. A partir del siglo VIII en Grecia, o en lo que hoy llamamos la región de Grecia, en la antigüedad por supuesto no coincide lo que hoy es Grecia con lo que era el mundo griego antiguo, en esa zona en donde había ciudades griegas, en donde había pueblos griegos, empieza a darse una transformación en el orden social y en el orden mental de este pueblo, ¿no? Un orden mental y un orden social que por supuesto van de la mano. Es un poco lo que yo intenté explicarles con el mito también, ¿no? Así como hay una configuración del saber que se corresponde con una configuración de la ley, no tenemos el mito y la monarquía teocrática, el saber que viene de los dioses a un ser excepcional y el ser excepcional nos lo da a nosotros, o la ley que viene de los dioses al rey y el rey se lo da a la sociedad, ¿no? Con la filosofía va a pasar lo mismo. Cambia la concepción de la ley, cambia la concepción de lo que es el orden social y, y entonces cambia un poco la concepción que hay también del saber. Tal vez una de las características que podríamos decir que cambian es en dónde se inscribe el saber. Mientras que en el mito el saber se inscribe en el plano sagrado, es decir, el mito es un saber que proviene de los dioses, en el caso de la filosofía se entiende que este saber es un saber que proviene de los humanos, ¿no? Eso sería como una concepción secular del conocimiento. Como ya les dije alguna vez, esto no quiere decir ni que sea mejor la filosofía, ni que sea más racional. No, es simplemente un cambio de registro. Mientras que en un caso yo considero que ese saber proviene de lo divino, en este caso considero que proviene de lo humano, ¿no? Bien. ¿Qué quiere decir filosofía, no? Digamos, ¿qué es la filosofía? ¿Por qué se llama filosofía? Digamos, una pista para entender qué es la filosofía, por lo menos para entender qué fue esa primera filosofía, por lo menos para entender eso, sería ir a la etimología de la palabra filosofía, ¿no? Y la palabra griega filosofía está compuesta de dos palabras.
Una es la palabra filía y la otra es la palabra sofía. Voy a empezar por sofía, que es un poco más fácil. Sofía quiere decir sabiduría. En los términos nuestros de nuestra materia podemos decir que sofía es sabiduría en tanto conocimiento de la arjé, ¿no? Una sabiduría es un conocimiento del arjé. Podríamos, nada, por ponernos de acuerdo nosotros, no, es que es una definición muy profunda, pero para entendernos eso, ¿qué sería de la filosofía la palabra sofía? Bueno, la sabiduría. Y eso ya había existido, digamos, había sabiduría que era la del mito. Ahora, esta es una filosofía. Esto es una filosofía. Entonces, para entender qué es este nuevo saber, habría que entender qué agrega esa palabra filía, ¿no? ¿Qué agrega la palabra filía? Miren, uno puede pensar la filosofía en relación con el mito, y entonces ya les dije una mínima característica que es la filosofía se diferencia del mito porque es un saber secular, ¿no? Y el mito es un saber sagrado. Uno puede confundir la filosofía con la ciencia también. ¿Qué es lo que diferencia la filosofía de la ciencia? Me estoy guardando la palabra filía, ¿eh? Quiero explicar qué es la palabra filía. Y para eso voy a dar un rodeo. El mito por un lado. La ciencia, que va a venir más tarde. Por lo general, voy a hacer una explicación muy esquemática, pero creo que puede servir. Miren, yo en el campo científico, quiero separar la filosofía de la ciencia, ¿eh? La experiencia del saber filosófico de la experiencia del saber científico. En el campo de la ciencia, yo puedo hablar de sociología, y puedo hablar de biología, y puedo hablar de zoología. Y son todas disciplinas científicas, ¿no? Zoología, biología, sociología, no sé. Son 3 disciplinas científicas. Y yo digo filosofía. Aunque ustedes no supieran nada de la filosofía y nada de la ciencia, alcanza con observar esas palabras para darse cuenta que hay una diferencia. En un caso tengo biología, sociología, zoología. Y en el otro tengo filosofía. Hay algo distinto hasta en el nombre que tienen estas disciplinas. En el caso de la ciencia, esos nombres, ¿qué dicen? ¿Qué es la biología? Es el estudio, el saber, el discurso, eso es logos, de la vida, ¿no? Bios en griego quiere decir vida. Entonces, la biología es el saber o el discurso sobre la vida. La sociología es el saber o el discurso sobre la sociedad. La zoología es el saber o el discurso sobre, no sé, los animales. ¿Me van siguiendo, no? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que, aunque suene un poco esquemático, podríamos decir que el saber científico es un saber que se define por el objeto que estudia, por estudiar un objeto determinado. Si yo soy científico, bueno, si yo soy físico, estudio la naturaleza. O si yo soy biólogo, estudio la vida. Si soy sociólogo, estudio la sociedad. Si soy psicólogo, estudio la psique, ¿no? La conducta o la mente. La ciencia se define por ser un tipo de disciplina que estudia un objeto particular. Y eso así lo indican sus títulos, digamos, ¿no? Psicología, sociología, etc. Y tenemos filosofía. Filosofía. Ahí hay algo que es diferente. ¿Qué es filosofía? Bien, vamos a la palabra filía. En griego, filía quiere decir al menos 2 cosas. Tiene como 2 campos semánticos. Nosotros lo podríamos traducir según los contextos como amor o como amistad. Hay como una tradición, algo escolar, es cierto, que dice, bueno, la filosofía es el amor por el saber. Cosa típica, ¿no? La filosofía es el amor por el saber y el filósofo es el que ama el saber, el amante del saber, como yo le digo, es el que se va a la cama con los libros, ¿no? Es el que ama el saber, el que ama el saber. Eso es una tradición que traduce correctamente filia por amor, porque en griego filia quiere decir amor. Y que es una tradición que tal vez podríamos pensar que proviene de Platón, es decir, que proviene de, no de Platón, porque Platón no traducía nada, obviamente, proviene de una influencia de la filosofía platónica, porque Platón había entendido que la filosofía es el deseo del saber, ¿no? Es la búsqueda del saber. Y el amor sería ese deseo de querer lo que no tengo, ¿no?
así lo había planteado, por ejemplo, en un diálogo Platón que se llama El banquete. Pero claro, Platón es un filósofo del mundo griego. Miren, nosotros vamos a empezar a ver a los primeros filósofos, a estos jónicos, que nacen en el siglo, o están más o menos alrededor del siglo VI, y Platón es del siglo IV. Y la filosofía sigue, es decir, hay un montón de años, hay siglos enteros de filosofía, y Platón es un filósofo. Y lo cierto es que si yo veo todo el contexto en el que surge la filosofía, todo el contexto griego en el que se dio la filosofía, sería medio injusto definir toda esa experiencia por lo que dijo un filósofo, que fue Platón. Que es correcto, por supuesto. Filía quiere decir amor, y en la concepción platónica, la filosofía es una búsqueda de ese saber. Filía, además de amor en griego, quiere decir amistad, como les decía. Es un problema para nosotros, porque para nosotros son dos palabras muy diferentes. Y los griegos usan una única palabra. Es muy loco, ¿no? Nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Decimos, mira, no te confundas, somos amigos, ¿no? El amor y la amistad parecen ser dos cosas que van bien separadas, no se confunden, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia, en el castellano por lo menos es así, ¿no? Amistad y amor no tienen nada que ver. Uno es amigo o, no sé, o amante, ¿no? El que ama. Los griegos usaban la misma palabra. O sea, en los griegos estaba justificado que uno se confundiera, porque es la misma palabra, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo les había explicado, creo, el mito de la tegonía de Hesíodo, y les contaba que Urano se había acostado encima de Gea y la había abrazado, dice, un abrazo amoroso, ahí la palabra es filía, ¿no? Y es amor eso también. Pero también es amistad, y dependiendo de los contextos, la filía es un tipo de relación que nosotros llamaríamos una relación de amistad, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque entre los griegos hay como una continuidad entre ese amor y la amistad, ¿no? No es algo tan distinto. Tal vez por eso en parte se explica, en parte por supuesto, se explican las relaciones que había entre hombres, ¿no? En Grecia, porque la relación del amigo implica una relación de amor, implica una relación de deseo. No son cosas diametralmente opuestas, ¿no? Y de hecho, en esas relaciones entre hombres, que en muchos casos eran entre un adulto y un joven, podían empezar como una relación amorosa, pero tenían que terminar como una relación filial o de amigos, ¿no? Porque entre dos adultos estaba bueno que la relación no fuera sexual, sino de amistad. Pero era una continuidad, ¿no? Podías empezar teniendo una relación sexual con un joven, pero a medida que pasa el tiempo, esa relación se transforma en relación de amigos, ¿no? De pares, de iguales, ¿no? La filosofía nace entonces, y piensen esto, los griegos están acostumbrados al mito, como todos los pueblos, y algunos filósofos, Tales, por ejemplo, Anaximandro, por ejemplo, empiezan a producir un saber que ya no es más el saber del mito. Y cuando nombran a esta experiencia nueva del saber, ¿no? Empieza a haber otro tipo de saber entre estos filósofos, que en este caso son Tales, Anaximandro y Anaxímenes y los que estaban por ahí. Estos tipos se dan cuenta que están produciendo un saber nuevo, una experiencia nueva de saber. Y a la hora de nombrar eso, a la hora de ponerle un nombre a esa experiencia nueva de saber, le dicen filosofía. Cuando le dicen filosofía, ¿en qué estaban pensando, no? Estaban pensando en el amor, estaban pensando en la amistad. Primero, le dicen filosofía ¿por qué? Porque tal vez este nuevo saber no se defina tanto por un objeto particular de estudio, sino por una manera de relacionarse con el saber. Es decir, la filosofía no se define por lo que estudia, sino por cómo estudia, por cómo se relaciona con el saber. Por supuesto que tiene objetos de estudio la filosofía. La filosofía estudia al ser, la filosofía estudia al humano, la filosofía estudia la naturaleza, la filosofía estudia los valores, estudia lo estético. Tiene objetos de estudio la filosofía. Pero tal vez lo que la define como tal no es qué estudia, sino cómo estudia. O cómo se relaciona con el saber. Qué vínculo establece con el saber y con los que tienen el saber. ¿Y qué dicen los griegos? Bueno, esto es una filosofía. ¿Por qué es una filosofía? ¿Qué tipo de vínculo era la filía? Si pensamos en la amistad,
¿Qué tipo de vínculo es? ¿Qué tipo de vínculo es la amistad? ¿Qué supone una relación de amistad, ¿no? A diferencia del mito, una relación de amistad supone relaciones de paridad, relaciones entre semejantes. La primera cosa importante. En el mito teníamos una especie de verticalidad o de jerarquía. Está la divinidad, el ser excepcional y el resto de los humanos. El saber era privilegio del ser excepcional, de unos pocos, exclusivo. Acá hay un saber que es el de todos nosotros. Es el saber de esos que somos pares. Y que por lo tanto cualquiera puede acceder a ese saber, ¿no? Es decir, es el saber de los que se consideran pares. Y eso sería una relación de amistad. En una relación de amistad nos consideramos pares. Yo considero que mi amigo es un par, es un semejante a mí. En una relación entre pares, con el saber, ¿no? El saber es eso que está entre todos, eso que es común a todos, es muy importante, eso que es público, es común y público. El saber se va a volver algo que al mismo tiempo es cuestionante y cuestionable. Esto es muy importante para la experiencia griega y para definir qué es la filosofía. La filosofía es un saber que cuestiona y que puede ser cuestionado a su vez. La filosofía no es un saber que refuerza al orden. La filosofía no es un saber que garantiza la reproducción de lo mismo. La filosofía es un saber que cuestiona. Y por eso en Grecia nace de la mano de la democracia, de la asamblea, ¿no? Que nace de la institución que está cuestionando el orden. Porque yo en una asamblea puedo cuestionar el orden. No me gustan estas leyes y las cambio en la asamblea, ¿no? Es un saber que cuestiona, pero también que puede ser cuestionado. Porque claro, como ahora los saberes son humanos, y de humanos que son considerados pares, yo lo puedo cuestionar. Imaginemos que nosotros tres vamos al cine. Y vamos a ver, no sé, bueno, ahora está todo cerrado los cines, pero no sé, ¿qué película vamos a ver? Vamos a ver Rápidos y Furiosos 24. Y entonces vamos al cine y salimos del cine. Y salimos del cine y yo le digo, qué buena película, es la mejor película del mundo. Y Carolina me dice, Guido, estás re loco, es una porquería esta película. Y ayer me dice, también. Y entonces, imagino que nosotros somos amigos. Si nosotros fuéramos amigos, ¿podría ocurrir que ante el cuestionamiento que ustedes me hacen, yo le diga, se callan, ustedes cállense, acá el que sabe soy yo, y esta película es la mejor? ¿Podría ocurrir eso? Bueno, si somos amigos, no. Si somos amigos, no, pará, Guido, a mí no me gustó por esto. Y salimos del cine haciendo ¿qué? Discutiendo, debatiendo. Y digo yo lo que me parece, dicen ustedes, y vamos armando un debate. Y vamos construyendo un saber sobre la película. ¿Por qué pueden cuestionarme a mí? Porque me consideran un par. Si yo voy a mi trabajo y mi jefe me dice, mirá, a partir de ahora vos tenés que, no sé, prender la computadora de esta manera y trabajar de esta otra manera, si yo soy el empleado de mi jefe, le podría decir, cállese, yo hago lo que quiero. Si yo soy el empleado, no le puedo decir eso. Porque entre el jefe y el empleado hay una relación de verticalidad, que es la que definía al saber mítico, ¿no? Es como, alguna vez creo que les dije, en la ley, imaginemos en la ley, Moisés bajaba del monte Sinaí, ¿se acuerdan? Entonces baja con las leyes que Dios le dio. Y le dice a uno que estaba ahí bailando con la esposa del amigo, no desearás la mujer de tu prójimo. Y él dice, no, justo a mí, déjame hablar a mí. ¿Podría cuestionar un humano la ley divina? No la puede cuestionar, porque proviene de una instancia ontológicamente superior. No se puede cuestionar. Ahora, si el que me dice la ley es un igual a mí, yo puedo decir, está mal esa ley. Y puedo cuestionarla. Miren, a partir de ahora no hace falta ser de sexo distinto para casarse. Pueden tener el mismo sexo, está todo bien. Yo puedo cuestionar la ley. Puedo cuestionar al saber solo cuando proviene de alguien que es un semejante a mí, de alguien que es un par. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A partir del siglo VIII, con la polis griega, lo que empieza a ocurrir es que
se empiezan a instituir ciertas relaciones de paridad entre los ciudadanos. Nace el concepto de ciudadanía, de que uno es un ciudadano. Que lo que le da el lugar a uno en la sociedad no es, por ejemplo, el linaje, si sos descendiente de una divinidad o no, ¿no? Que era la aristocracia. Antes gobernaba la aristocracia. Quienes tienen un linaje acceden al poder. Ahora, uno tiene que haber nacido en la ciudad para poder participar de la asamblea. Y eso somos todos, los ciudadanos por lo menos. Entonces, cambia el lazo social, cambia la concepción que tiene el ser humano en la sociedad y por lo tanto obviamente cambia la concepción que tenemos del saber. Y entonces los griegos empiezan a producir un saber nuevo. ¿Qué pasa? Lo vamos a ver más adelante. Tales, el primero de todos los filósofos, dice: en el origen estuvo el agua. Y el principio explicativo de la realidad, lo que nosotros vamos a llamar la arjé, es el agua. Después de él, su discípulo. Su discípulo que fue Anaximandro, le dijo: no, Tales, te equivocaste. No era el agua, es el aperón. Por esto, por esto y por esto. Tales le dijo a su discípulo: cállese, acá el que sabe soy yo, usted no puede opinar. No. Anaximandro lo quemaron en la hoguera por haber dicho algo distinto. No. ¿Por qué no? Porque eso es la filosofía. La filosofía es un tipo de vínculo con el saber. Un tipo de vínculo que supone que el saber es común, que el saber es público y que es el saber de los que son pares, de los que son considerados semejantes. Y por lo tanto es un saber que puede ser cuestionado. Es un saber que puede ser cuestionado y que sirve para cuestionar. La filosofía, insisto, nunca está al servicio del reforzamiento del orden, del status quo, de la reproducción de lo mismo. No, la filosofía sirve para subvertir todo, para sacudir todo. ¿Vamos bien? Bien. ¿Sí? Carolina, ¿alguna pregunta? Bien. Entonces, claro, cuando los griegos le tuvieron que poner un nombre a esta experiencia, ¿en qué pensaron? Esto es una filosofía. ¿Qué tipo de sabiduría estamos poniendo en juego? Bueno, esto es una filosofía. ¿Y por qué es una filosofía? Es una filosofía en los términos que acabo de explicar, porque, ay, cómo nos encanta el saber, lo deseamos. No, es una filosofía porque lo que estamos poniendo en juego acá son las relaciones de amistad. Y los griegos hicieron de la amistad una categoría política. Hicieron de la amistad la categoría que definía el lazo entre los ciudadanos. Y por supuesto, amigos, y acá viene una experiencia griega muy singular y muy interesante para pensar nosotros, los amigos no son los que se ponen de acuerdo. Amigo no quiere decir, ay, como que estoy de acuerdo y que siempre pensamos lo mismo. No, los amigos se cagan a palo, discuten, hablan, se ofenden, sí, todo eso. Solo porque puedo, solo porque el otro es un igual a mí, puedo discutir, pelearme con el otro. Si no, no me peleo. Yo con mi jefe no me peleo. Me dice: señor, haga lo que le digo, se acabó, punto. No hay margen de discusión. No, nosotros a veces pensamos, en Argentina, en el mundo en general, pero en Argentina que estamos, no sé, tan obsesionados con el tema de la grieta, qué feo que la gente discuta, que piense cosas distintas. No, esa es la esencia de la democracia según los griegos. Es poder estar en desacuerdo, poder discutir, poder cuestionar, que haya bandos. Eso es la democracia. La democracia no es que pensemos todos igual. Eso no sería democracia. Eso sería una monarquía. El poder de uno. Todo lo mismo sería como si fuera un único ciudadano. No, no, no. Democracia es que haya en todo caso, sí, equilibrio de poder. ¿Y qué es el equilibrio de poder? Que haya diferencias y que todos esos diferentes tengan el mismo poder. Que sería, por ejemplo, bueno, yo voto, pongo una piedrita en el tachito para votar y tiro una piedrita igual que cada uno de ustedes, que pone una piedrita. Eso quiere decir que tenemos el mismo poder. No es que yo, porque soy hijo de fulano de tal, voy a poner 2 piedritas. No, pones una nada más. Entonces, la filosofía nace como una experiencia de saber que pone en juego los valores de la democracia. Estoy acá pero sin video. Sí, perfecto, Carolina, sí, sin video a veces funciona mejor. Muy bien. Entonces, filosofía,
filosofía vemos que alude a una experiencia del saber a partir de un contexto social e histórico que fue el contexto de la polis. Si nosotros queremos entender qué fue ese saber nuevo, en qué consiste ese saber nuevo, lo que podemos decir es que ese saber pone en juego un tipo de relación social y supone un modelo de sociedad. Habría que ver nosotros si hacemos filosofía, si este orden social en el que nosotros vivimos habilita la filosofía. Y por supuesto habría que ver si este orden social es una democracia, por lo menos en los términos de Grecia, ¿no? Si me preguntan a mí personalmente le diría que no, que esto no sería una democracia, por lo menos en términos griegos, eso está clarísimo. Y no solo porque es una democracia representativa y la griega era directa, sino porque la democracia para los griegos es este sistema que pone en juego a los amigos, ¿no? Por supuesto, esa democracia en Grecia también era limitada, ¿no? Ya sabemos, las mujeres no podían participar en la asamblea, ¿no? Pero sí se inventa esta idea de que haya una sociedad entre pares o entre iguales, ¿no? Entonces, la filosofía es la amistad por el saber. Yo no diría que es el amor por el saber. No está mal lo del amor. Y la filosofía tiene algo del deseo, ni hablar, ¿no? La filosofía claramente es la búsqueda del saber, no la posesión del saber, ¿no? Lo que tampoco quiere decir que, vieron que a veces se dice, la filosofía tiene que ver más con las preguntas que con las respuestas. Díganme si acá en estos libros hay preguntas nada más, ¿no? Hay un montón de respuestas. No. Claro, hay respuestas, la filosofía da respuestas. Lo que sí es cierto es que, curiosamente, la filosofía parece ser algo que está siempre abierto, ¿no? Que no se cierra nunca. Y que incluso no le pase el tiempo. Es una cosa extraña que tiene la filosofía. Sí. Guido, y una pregunta, o sea, ¿la filosofía se va a encargar de todo lo que, de la problemática del Arjé, o también se va a hacer otras preguntas? No, la filosofía, en tanto sabiduría, en primer lugar, es la pregunta por Largé, ¿no? Es la pregunta por Bien. qué es ese ser que explica la realidad. Por lo menos nació así la filosofía. Por lo menos así fue. Y después, por supuesto, esa Arjé me lleva a explicar un montón de cosas. Porque la filosofía, por ejemplo, cuando nace con los presocráticos, que es lo que vamos a ver en esta unidad, ¿no? Primera, estudia la naturaleza y estudia el cosmos, de dónde viene el universo. Y después también aparecerá la filosofía que estudia el ser humano. Y después aparecerá la filosofía que estudia los valores, que estudia infinitos temas. La filosofía no tiene objeto definido, estudia de todo. No es como la ciencia, que si sos físico, estudias esto y no lo otro. Si sos psicólogo, bueno, estudiás a la célula. Bueno, sí, si sos un psicólogo, no sé cuánto, pero el científico tiene un objeto recortado de estudio. El filósofo no. Lo que definiría al filósofo, en tanto filósofo, es la manera en que se vincula con ese saber. Y podríamos decir que, por muchísimo tiempo, el problema del Arjé es el problema alrededor del cual gira la filosofía. Hacer filosofía es, bueno, explicar por qué las cosas son como son. Se trata del cosmos, del humano, de la diferencia sexual o de un valor. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué existe eso? ¿De dónde viene eso? Tal vez habrá que esperar hasta Nietzsche para encontrar un filósofo que empiece a decir, no, ¿saben qué? No existe el Arjé, no jodan con eso. Eso es un verso. Pero hay que esperar hasta Nietzsche, siglo XIX y fines del siglo XIX, ¿no? Entonces recién ahí la filosofía, o cierta filosofía, se desprende de esta idea de que pensar era conocer la Arjé. A partir de Nietzsche pensar es hacer otra cosa. Pensar es hacer otra cosa. Pensar no es conocer el principio explicativo. A partir de Nietzsche pensar es crear. ¿Crear qué? Y crear nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de entender el mundo. Es crear realidad, ¿no? Lo vamos a ver cuando veamos Nietzsche, así que hay que esperar un rato largo. Bien, entonces... Y yo leí así... Ah, perdón. No. Decime. Que leí Así habló Zaratustra de Nietzsche. Sí. Y bueno, sin entender mucho, hoy digo, claro, con razón este tipo marca un antes sí, y claro. un después. Sí, Ahora que voy entendiendo un claro, porque Nietzsche es el primer filósofo que dice Dios ha muerto, y dice, no existe el principio explicativo, ¿no? Y eso lo pone él en un personaje de un libro que es Zaratustra. Bien, entonces, antes de hablar de los filósofos, bien, ¿qué es la filosofía? Antes de hablar de estos primeros filósofos, los jónicos, ¿no? Antes de hablar de Tales, que fue el primer filósofo, y de Anaximandro y de Anaxímenes, que es lo que sigue, hay que entender que
la filosofía es un saber nuevo que se distingue del mito, que ya no es más mito. ¿Por qué? Porque ha cambiado el contexto histórico, ha cambiado el vínculo que hay entre los humanos, ha cambiado el vínculo que hay del acceso al saber, cómo se accede al saber, en dónde se encuentra el saber. El saber se encuentra en lo público. Si no, eso no es filosofía. Si el saber es secreto, no es filosofía. Si el saber es privilegio, no es filosofía. Si el saber es incuestionable, no es filosofía. La filosofía es el saber que cuestiona, es lo que yo les digo, es el saber que incomoda, es el saber que jode, que molesta, el saber que perturba. No un saber que me tranquiliza, no un saber que produce siempre lo mismo, no un saber que me da garantías. No, la filosofía es una espina que tengo clavada en el dedo mientras voy caminando, no me lo puedo sacar encima y me mantiene ahí despierto, ¿no? Impide que caiga en una especie de entumecimiento, ¿no? La filosofía es eso, porque justamente no se casa con ningún conocimiento. No es conocer esto, sino esa búsqueda, ese cuestionamiento, ¿no? Esa exploración que, Nietzsche tenía razón, no deja de ser una creación permanente, ¿no? Bien, esta es la primera parte, muy bien.